La naturaleza de la fuerza. La fuerza es una magnitud que resulta más fácil definir considerando los efectos que producen que por sus propiedades. En este apartado podemos definirlo de un modo preciso y estudiaremos las características y sus tipos. El concepto de fuerza a lo largo de la historia. En orden cronológico, los hitos más importantes en la historia que han contribuido a nuestra comprensión del concepto de fuerza son los siguientes. Aristóteles pensó que la fuerza era la causa directa del movimiento, por lo que el cuerpo detendría en caso de no existir aquellas debido a que su estado natural en el reposo. Postuló también que la velocidad de caída de los cuerpos era directamente proporcional a su peso. Estas ideas erróneas permanecieron inalteradas durante 1800 años. Galileo Galilei estableció el concepto de fuerza como causa de la modificación de los movimientos mediante la realización de experimentos con bolas y planos inclinados. Introdujo la noción de inercia como tendencia natural de los objetos a permanecer en reposo o en movimiento indefinidamente y no hacer que actúe alguna fuerza sobre ellos. Isaac Newton sentó las bases de la mecánica, parte de las ideas de Galileo y Descartes, de modo que en sus principios definió los conceptos fundamentales: masa, tiempo y fuerza. De modo preciso, estableció las tres leyes que explican el movimiento de cualquier objeto al universo. Masa y fuerza, la dinámica de sustancia en los conceptos de masa y fuerza. La masa es la medida de cantidad de materia de un objeto, o de modo más preciso. Aquí tenemos también lo que es la masa. Es una propiedad general de los cuerpos que presentan su resistencia a alterar su estado de reposo o de movimiento. La masa siempre se mide en 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. El centro de gravedad de un objeto es el punto de aplicación de su peso, en que suponemos si no estamos interesados en el movimiento relativo de las partes, se encuentra concentrado toda su masa. Por otra parte, cuando empujamos un mueble para ponerlo en movimiento, paramos un balón o moreamos un trozo de arcilla, ejercemos una fuerza. ¿Qué es una fuerza? Una fuerza es toda causa capaz de alterar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo, o de producir en una deformación. Recuerda que la unidad de masa en el sistema internacional es kilogramo, como su simbología, que significa kg, y que las unidades de fuerza se miden en newton y se escribe n, pero las medidas en newton siempre se miden en kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. La característica de la fuerza. La fuerza es una magnitud vectorial
que representa mediante el vector F, cuyos elementos son el módulo, valor de la intensidad de la fuerza y su unidad. Se representa mediante la longitud del vector. También tenemos lo que es dirección recta, que contiene el vector, también llamado línea de acción. También tenemos que es el sentido, orientación de la fuerza, que representa mediante la punta de una flecha y un punto de aplicación, punto en el que aplica la fuerza. También tenemos los tipos de fuerza. Entre ellos tenemos lo que es la fuerza de contacto, aquellas que requieren del contacto directo entre ambos objetos para producirse. Por ejemplo, que tenemos un jugador pateando la pelota que hizo contacto con el suelo. También tenemos lo que es la fuerza de distancia, aquella que no necesita del contacto entre los cuerpos para manifestarse. Esta clasificación debe ser matizada, ya que los objetos están formados por partículas, átomos, moléculas o iones separadas entre sí. Así, todas las fuerzas entre los cuerpos se ejercen en realidad entre las partículas que lo forman, fuerza microscópica, de modo que dos objetos estrictamente nunca estarán en contacto. Esta fuerza ejerce su efecto a lo largo del espacio. Aquí tenemos un ejemplo de entre unos clavos y un imán que lo está atrayendo. Tenemos la que es la interacción nuclear de fuerza. Es la más intensa de la 4. Es atractiva y de alcance muy pequeño. Mantiene a los protones unidos en el núcleo a pesar de la repulsión. Aquí tenemos el ejemplo de un átomo. Interacción electromagnética. En ciertas veces menos que la nuclear fuerte. Es atractiva o repulsiva y de largo alcance. Es responsable de la impenetrabilidad de los objetos, de la estructura de átomos, moléculas, así como todas las reacciones químicas y procesos biológicos. Aquí tenemos ejemplos entre lo que son las ondas electromagnéticas de lo que tiene el planeta Tierra. Tenemos lo que son las interacción nuclear débil. Es 105 veces menor que la nuclear fuerte. Es responsable de la desintegración de algunos núcleos y de la producción de radiación calorífica de las estrellas. Aquí tenemos por eso el ejemplo. Tenemos también la que es la interacción gravitatoria. Es 1039 veces menos que la nuclear fuerte. Se considera la más débil de todas. Es atractiva y de largo alcance y responsable de la estructura del universo, de las mareas de movimiento de los satélites artificiales. Son las ondas gravitatorias. Y aquí tenemos la actividad que tienen que realizar ustedes, señores estudiantes, que es escribir 5 ejemplos de fuerza de contacto y 5 ejemplos de fuerza de distancia. Para la siguiente clase quiero que me los
envíen para ver cómo van esos ejemplos. Todos estos trabajos tienen que ir al portafolio. También le voy a enviar las diapositivas para que puedan leer todo eso. Desde aquí, aquí a pasado mañana lo eso, porque esta clase tenía que ser la semana pasada, porque como entregaron las guías después del día jueves, parece que fue, y tenemos que tener todo esto ya. Tenemos que tener la segunda clase, como quiera, de la guía. Ya, muchísimas gracias, señores estudiantes, por la debida atención.